del desarrollo embrionario, durante el periodo embrionario. ¿Sí? Entonces vamos a ver que el corazón se inicia a diferenciarse, a desarrollarse a las 3 semanas y media. ¿Sí? El tubo cardíaco al corazón. Las arterias comienzan a diferenciarse en la 4ª semana y las venas comienzan a diferenciarse en la 5ª semana. Entonces, primero se desarrolla el corazón, luego las arterias y por último van apareciendo, organizándose las venas. Bueno, ¿cuál es el mecanismo por el cual estos dos vasos sanguíneos se van formando? A través de estos dos mecanismos. Uno se le llama vasculogénesis y a la otra se le llama angiogénesis. ¿Qué significa la vasculogénesis? Que se inician desde cero. ¿Sí? Entonces vamos a encontrar que hay un tejido mesenquimatoso. ¿Sí? ¿Qué significa el tejido mesenquimatoso? Significa nada más que el mesodermo. Entonces el mesodermo se va diferenciando en algunas regiones para poder organizarse, construir y diferenciarse. Al inicio van a formar estructuras tubulares, luego se van a cavitar y van a formar vasos sanguíneos. ¿Sí? Entonces aquí vemos tejido mesenquimatoso, vemos cómo se van diferenciando, también en endotelio, en estructuras, y van formando estructuras vasculares. El corazón, la aorta dorsal y las venas cardinales se originan de este mecanismo, la vasculogénesis. Entonces solamente hay 3 estructuras que van a formarse a través de este mecanismo que es la vasculogénesis. ¿Bien? Y el resto de los vasos sanguíneos se van a formar por la ramificación de estos vasos preexistentes. Entonces necesitamos de un vaso ya existente para poder formar la ramificación. Y esa ramificación o la neoformación de vasos sanguíneos se le llama angiogénesis. Es nada más la ramificación de los vasos que ya están. ¿Sí? Entonces hay 2 mecanismos. En el embrión vamos a encontrar los 2 mecanismos, la vasculogénesis, lógicamente, y la angiogénesis. En el adulto vamos a encontrar únicamente la angiogénesis. ¿Sí? Entonces, el único mecanismo de generar nuevos vasos sanguíneos es la angiogénesis. ¿Bien? Bueno, corazón, aorta y la vena cardinal. Sí, durante el desarrollo embrionario los 2 mecanismos. En el adulto solo se unen. ¿Sí? Bueno, vamos a comenzar hablando sobre el sistema arterial. ¿Sí? Vamos a hablar otra vez sobre el tubo cardíaco. Entonces aquí en la 4ª semana tenemos nuestro tubo cardíaco que tiene un formato longitudinal donde vamos a ver un polo arterial y un polo venoso. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con el polo arterial? Estos 2 cuernos, las 2 astas que vemos aquí, comienzan a proliferar, ¿está bien? Van a tener un crecimiento craneal y esto va a ir aumentando. Entonces esto se va prolongando en sentido craneal. ¿Está bien? Esos vasos sanguíneos que se van elongando, van proliferando, le vamos a denominar aorta ventral. ¿Sí? La aorta ventral. Entonces, durante el desarrollo embrionario vamos a tener 2 aortas ventrales, una derecha, una izquierda, ¿sí? Que se originan del polo
Bueno, ¿qué pasa? Por detrás, en la región dorsal de nuestro embrión, vamos a encontrar que se van formando también otras estructuras. Esto es nuestro embrión de la cuarta semana. Muy bien. Y en la región dorsal vamos a ver por la vasculogénesis, ¿bien? Que se van formando otro sistema vascular en la región posterior. Si aquí tenemos nuestro estudio cardíaco, esto sería la aorta ventral derecha e izquierda, y aquí en la región posterior vamos a encontrar una aorta dorsal. ¿Está bien? La aorta dorsal cuando llega a nivel de la región cervical se bifurca, forman dos aortas dorsales, ¿sí? Una va a ser derecha y otra va a ser izquierda. Bien, entonces esto se va a unir con las aortas ventrales, se comunican, se anastomosis. Entonces tenemos dos aortas ventrales que van a emerger o van a crecer para arriba, y una aorta ventral que se origina en la línea media y luego se bifurca en la región cervical, ¿sí? Uniéndose con las aortas ventrales. ¿Está bien? Entonces, si vamos a dibujar en una vista anterior a nuestras aortas, vamos a dibujar aquí. Entonces aquí tenemos tubo cardíaco, todo esto sería la aorta ventral derecha e izquierda, y a partir de aquí todo esto sería la aorta dorsal del lado izquierdo, la aorta dorsal del lado derecho, que luego encontramos una sola aorta en la línea media, la región abdominal con la región más cefálica de nuestro cuerpo. ¿Sí? Entonces este es el circuito arterial que encontramos a partir de la cuarta semana, ¿sí? Para que haya mayor rapidez de flujo de sangre, ¿sí? Para que haya un rápido flujo de sangre, vamos a encontrar unas uniones con cortocircuitos entre la aorta ventral y la aorta dorsal. Y se van a formar unas anastomosis entre estas estructuras vasculares. Se forman unas estructuras que se le llaman arcos aórticos, y en total vamos a encontrar 6 arcos aórticos, ¿sí? Esta imagen A es una imagen más didáctica para poder entender los arcos aórticos, ¿sí? Entonces de un lado y del otro lado se van formando primer arco, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, ¿sí? Derecha e izquierda, ¿está bien? ¿Qué hacen estos arcos? Comunican la aorta ventral con la aorta dorsal, ¿sí? De cada lado, ¿sí? Bueno, ¿qué va a pasar con estos arcos aórticos? Los arcos aórticos se van modificando, ¿sí? Se van degenerando porque van recibiendo poca cantidad de flujo, entonces eso va a ir sufriendo apoptosis y se va a degenerar, ¿sí? Entonces vamos a ver cuáles son las regiones que se van degenerando, y lo que sobra de estos arcos se van a convertir en ramas arteriales muy importantes, ¿tá? Entonces vamos a comenzar por el primer arco. El primer arco va a degenerarse a nivel de la unión de la aorta dorsal y la aorta ventral, ¿sí? Y la porción más distal del primer arco se degenera. Entonces va
va a quedar una pequeña porción del primer arco, todo esto que vemos aquí, y va a generar una arteria, se va a convertir en una arteria que se le llama arteria maxilar. ¿Sí? La arteria maxilar, del lado derecho al lado izquierdo. ¿Sí? Lo mismo va a ocurrir con el segundo arco. ¿Sí? Aquí todo el extremo distal más la aorta dorsal se va a degenerar. El segundo arco va a dar origen a la arteria ioidea. ¿Sí? A la arteria ioidea, tanto el lado derecho y el lado izquierdo. ¿Sí? El tercer arco, la aorta dorsal va a perder esta conexión aquí, pero va a generar o va a sobrar o va a quedar una pequeña raíz de la aorta dorsal, ¿sí? Comunicando al tercer arco, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. El tercer arco va a dar origen a la arteria carótida común y la primera porción de la carótida interna. ¿Sí? Entonces, esto va a dar la primera porción, es decir, va a dar lo que sería el origen de la carótida común más la primera porción de la carótida interna. Todo este tercer arco, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. ¿Está bien? Entonces, tienen que saber, al degenerarse el primer arco, da origen a la arteria maxilar. Al degenerarse el segundo arco, da origen a la arteria ioidea. Al degenerarse el tercer arco, va a dar origen a la carótida común y a la primera porción de la carótida interna. Lado derecho, lado izquierdo. Hasta ahora todo es simétrico. ¿Sí? A partir del cuarto arco, sí ya hay diferencias. Del lado derecho y del lado izquierdo se van a formar estructuras diferentes. ¿Está bien? Entonces, ¿qué va a pasar con el lado derecho del cuarto arco? 1, 2, 3. Vamos a ver que del cuarto arco del lado derecho va a formar la primera porción de la arteria subclavia. Primera porción de la arteria subclavia derecha. ¿Sí? El cuarto arco. Del lado izquierdo, aquí todo esto va a dar origen al callado de la aorta. El callado de la aorta. Aquí se va a dilatar y va a formar el callado. El lado izquierdo. El lado derecho forma la primera porción de la arteria subclavia. ¿Sí? ¿Qué pasa con el quinto arco? El quinto arco se va a degenerar. Se degenera por completo, tanto el lado derecho como el lado izquierdo. Desaparece. Entonces el quinto arco no forma nada. Se degenera por completo. Y el sexto arco, vamos a ver que del lado derecho pierde la conexión con la aorta dorsal y genera unas ramificaciones en sentido caudal. ¿Sí? Entonces el sexto arco del lado derecho va a formar la arteria pulmonar derecha. Del lado izquierdo también vamos a ver una ramificación caudal, pero no pierde esta conexión, se mantiene la comunicación con la aorta dorsal del lado izquierdo. Entonces la primera porción, la ramificación aquí, va a formar a la arteria pulmonar izquierda. ¿Sí? Y esta conexión que vemos aquí va a dar origen al conducto arterioso.
Conducto arterioso, conducto arterial. Es lo mismo. ¿Bien? Bueno, entonces vemos que se van modificando tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Y lo que sobran van a formar estructuras vasculares permanentes. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a volver a repetir. Cuarta, quinta, sexta, durante todo el periodo embrionario. Pero inicia la cuarta. Bueno, entonces ya sabemos, primer arco, arteria maxilar, segundo arco, la arteria ilioidea, el tercer arco, la arteria carótida común y la carótida interna, cuarto arco del lado derecho, la primera porción de la arteria subclavia, del lado izquierdo el callado aorta. ¿Sí? Sexto arco, del lado derecho la arteria pulmonar, del lado izquierdo también la arteria pulmonar, más el conducto arterioso. ¿Sí? ¿Está bien? A partir del tercer arco para arriba, la arteria ventral se va a convertir o se va a transformar en la carótida externa. ¿Sí? Entonces esta sería la carótida externa y este se va a convertir en la carótida interna. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces la aorta ventral, carótida externa, la aorta dorsal, la carótida interna. ¿Está bien? Bueno, ¿qué vamos a ver aquí? También se va a modificar. La aorta dorsal del lado derecho también se va a degenerar. Entonces todo esto se va a degenerar. Degenera el lado derecho, se va degenerando y va a quedar únicamente la aorta dorsal del lado izquierdo, ¿sí? Convirtiéndose en la aorta descendente. Todo eso va a generar la aorta descendente. Por eso que la aorta descendente se ubica anatómicamente del lado izquierdo. ¿Bien? ¿Sí? Porque el lado derecho se degenera, desaparece. Bueno, aquí vamos a ver que a nivel del cuarto arco va a quedar una pequeña porción de la aorta dorsal. ¿Sí? Esta porción que queda aquí relacionado con el cuarto arco del lado derecho va a dar origen a la porción media de la arteria subclavia derecha. ¿Sí? Esta es la arteria subclavia derecha, la primera porción. Esto va a ser la porción intermedia de la arteria subclavia derecha. Y luego vamos a tener una porción terminal, la tercera porción. Y ya vamos a ver de dónde surge. ¿Sí? El cuarto. Bueno, el cuarto arco, ya sabemos, va a generar la primera porción de la arteria subclavia. Pero la arteria subclavia va a tener tres orígenes embrionarios. ¿Sí? El cuarto arco, entonces, es la primera porción de la arteria subclavia. La aorta dorsal y la porción intermedia de la arteria subclavia. ¿Sí? Y aquí la última porción, o el segmento distal de la arteria subclavia, va a ser generada por una rama colateral de la aorta. Y ahora les voy a explicar. ¿Está bien? Bueno, ya les voy a explicar. ¿Qué pasa con la aorta dorsal? La aorta dorsal tiene ramas colaterales. Si nosotros hacemos un corte a esta aorta, vamos a ver, enseñar la luz de nuestra aorta. La aorta dorsal tiene ramas posteriores, ramas laterales y también ramas ventrales. ¿Sí? Toda la aorta dorsal, la aorta derecha y la aorta izquierda. ¿Sí? Entonces, si nosotros vamos a observar aquí la aorta dorsal a nivel cervical, vamos a ver que la aorta
Y aquí segmentarias. O profesor, essa vacina Anteriores. intersegmentarios. Intersegmentarias. ¿Sí? Las intersegmentarias. Entonces, imagínense la aorta dorsal con ramas posteriores que se le llaman arterias intersegmentarias. Ramas laterales que se le llaman arterias segmentarias laterales. Y las anteriores, segmentarias anteriores. Sí, son ramas colaterales que presentan la aorta dorsal. Entonces, en cada segmento vamos a encontrar ramas dorsales, ramas laterales y ramas anteriores. ¿Sí? En la región cervical van a permanecer las ramas intersegmentarias, las ramas dorsales o las ramas posteriores. Entonces, vamos a ver aquí que nuestro embrión de cada lado va a presentar 7 ramas intersegmentales. ¿Sí? Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Estos son ramas posteriores. Entonces, si nosotros vamos a volver a dibujar aquí nuestro esquema, vamos a dibujar aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, ¿qué va a pasar con estas 6 primeras? Las 6 primeras van a ingresar dentro de un foramen que se le llama foramen vertebral a nivel de los cuerpos vertebrales, y posteriormente las 6 primeras intersegmentarias van a dar origen a las arterias vertebrales. ¿Sí? A las arterias vertebrales. Entonces, por anatomía sabemos que hay 6 arterias vertebrales. Cada una ingresa dentro del orificio vertebral. Pero la séptima vértebra cervical no tiene, está vacía. ¿Por qué? Porque la séptima intersegmentaria, durante el desarrollo biológico, del lado derecho va a formar la última porción de la arteria subclavia. ¿Sí? Y del lado izquierdo va a formar a la arteria subclavia izquierda, pero de forma completa. ¿Sí? Entonces, la séptima intersegmentaria va a generar arteria subclavia. Del lado derecho, la última porción, del lado izquierdo, de forma completa. ¿Está bien? Entonces, vamos a mirar este esquema que tenemos aquí. Entonces, la imagen A corresponde al inicio del desarrollo embrionario a partir de la 4ª semana. Aquí tendría que estar nuestro tubo cardíaco. ¿Sí? Esto sería la aorta ventral izquierda, la aorta ventral derecha. ¿Sí? Aquí por detrás vemos a la aorta dorsal izquierda, la aorta dorsal derecha. Eso se tiene que fusionar aquí. ¿Está bien? Concluye. Vemos los arcos aórticos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lado derecho, lado izquierdo. ¿Sí? Luego vemos aquí cómo se va modificando. ¿Sí? Vemos que aquí el primer arco se degenera, pero sabemos que aquí va a quedar una pequeña porción que va a dar origen a la arteria maxilar. El segundo arco, arteria hioides. Y ahí solamente tienen que colocar un dibujo. ¿Sí? Del lado derecho, lado izquierdo. El tercer arco que va a dar origen la arteria carótida común y la primera porción de la carótida interna. ¿Sí? Aquí también la primera porción de la carótida común y la primera porción de la carótida interna. ¿Sí? De todo esto sería el tercer arco. Bueno, el quinto se degenera, desaparece. El sexto arco del lado derecho, arteria pulmonar. Del lado izquierdo también la arteria pulmonar, pero mantiene la conexión conducto arterial. ¿Sí?
Bueno, ¿qué pasa con la aorta ventral? El lado derecho y el lado izquierdo se convierten en la carótida externa. ¿Sí? ¿Está bien? Y la aorta dorsal del lado derecho y el lado izquierdo, a partir del tercer arco para arriba, se convierten en la carótida interna. ¿Sí? Bueno, del lado derecho la aorta dorsal pierde la conexión, se degenera. ¿Sí? Y aquí vemos a la séptima intersegmental. ¿Sí? Del lado derecho, del lado izquierdo. ¿Sí? Entonces del lado derecho va a formar la última porción de la subclavia derecha. ¿Está bien? Y del lado izquierdo, la séptima segmentaria va a formar a la subclavia ascendente. ¿Está bien? Y lo que sobra de la aorta dorsal izquierda va a formar a la aorta descendente. ¿Sí? La descendente. Entonces, se va modificando nuestro arco aórtico para generar estos vasos de sistema arterial a nivel de la región cefálica. ¿Está bien? Cervical y cefálica. Toda esta región. A sétima, a esquerda e a direita, que ela não dá? Subclavia. Subclavia. Derecha y izquierda. La séptima intersegmentaria. O me preguntas de la primera a la séptima. Não, é na sétima. A sétima. Daquela que... Generan las subclavias, ¿sí? Las dos subclavias. Pero solamente que aquí la última porción de la subclavia, del lado derecho y del lado izquierdo de forma completa. Uma porção só, e lá em... Aquí una sola porción y aquí completa. Subclavia izquierda de forma completa. ¿Sí? Bueno, eso a nivel cervical. ¿Sí? Bueno, ¿qué va a pasar con las regiones? Aquí vemos a nuestro embrión. ¿Sí? Esto sería el final del periodo embrionario, donde ya vemos bien modificados los arcos aórticos. Se van diferenciando los vasos sanguíneos que van a permanecer en el sistema arterial. Y esto sería un esquema de qué es lo que se encuentra en cada arco. ¿Sí? ¿Cómo se pregunta en el examen? Se pregunta, el primer arco al definirse va a dar origen a la maxilar, el segundo arco al definirse va a dar origen a la arteria ioidea, ¿sí? El arco aórtico, el callado aórtico se origina de cuál de los arcos aórticos. El cuarto arco, ¿bien? El callado aórtico, ¿bien? La arteria subclavia derecha, ¿cuál es su origen endológico? El cuarto arco de la aorta dorsal y de la séptima intersegmental. La subclavia izquierda, ¿de dónde se origina? De la séptima intersegmental. ¿Sí? La arteria pulmonar, ¿cuál es su origen endológico? Del sexto arco aórtico. ¿Muy bien? ¿Sí? Bueno, eso es lo que se pregunta. Entonces tienen que saber específicamente en qué se va a convertir cada arco aórtico. ¿Está bien? Bueno. Luego vamos a tener a nivel de la región abdominal. Mas é a sétima, a sexta e a quarta? Dorsal. Una pequeña parte de la arteria de la aorta dorsal derecha. Então tem que colocar todos, no caso seria a quarta, a sexta, a sétima. Y el cuarto. El cuarto A sexta arco, y a la aorta séptima. dorsal y la séptima intersegmental. Cuarto arco, aorta dorsal derecha y la séptima segmental. Bueno, a nivel de la región abdominal vamos a encontrar unos afluentes que llegan a la cara anterior de la aorta. ¿Sí? Estos afluentes van a provenir de una estructura que se le va a denominar saco vitelino. El saco vitelino, ustedes saben que se va a incorporar dentro para formar el
trayecto va a generar primero un saco y luego se incorpora. Bueno, en la pared del saco vitelino vamos a encontrar unas arterias que se le llaman arterias vitelinas. Las arterias vitelinas van a formar unas arterias, es decir, van a formar un plexo que va a rodear a todo el tubo digestivo que se encuentra aquí por delante. Bien, como vemos en esa imagen aquí. Miren más. Bien. Entonces, en el fondo de color amarillo es nuestro tubo digestivo que se está organizando, todo ese plexo que vemos aquí en la región media de nuestra región sería el plexo que proviene de las arterias vitelinas. Ahí tendría que estar el saco vitelino. Entonces aquí van a formar un plexo y luego se anastomosan o drenan a nivel de la aorta dorsal. ¿Sí? Entonces vamos a ver que estos se organizan en tres regiones para poder drenar. ¿Está bien? ¿En qué se van a organizar? Se van a convertir en tres ramas o laterales de la cara anterior de nuestra aorta dorsal. La primera de ellas sería el tronco celiac. ¿Sí? La segunda sería la mesentérica superior. Y la última, inferior. Entonces, el tronco celíaco, mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior, originalmente derivan de la arteria vitelina. ¿Sí? ¿Qué pasa con el saco vitelino? Se va a incorporar totalmente dentro de la cavidad corporal. ¿Sí? Entonces va a desaparecer la arteria vitelina y lo que va a quedar serían las ramas o los troncos principales. ¿Ya? Bueno, ¿qué más vamos a encontrar aquí? Vamos a encontrar más dos ramas anteriores aquí en la región final de nuestra aorta dorsal. ¿Sí? A esta arteria se le llama arteria umbilical. ¿Sí? La arteria umbilical. Entonces tenemos dos arterias umbilicales, una derecha y una izquierda. Aquí se ve la arteria umbilical. Izquierda, derecha. ¿Qué hacen estas arterias? Siguen el trayecto para incorporarse dentro del cordón umbilical. Entonces aquí nosotros vamos a ver que estas van a atravesar el cordón umbilical. Entonces, la arteria umbilical son ramas anteriores de la aorta dorsal. Ramas anteriores de la aorta dorsal que se convierten en la arteria umbilical. Entonces hay dos, derecha e izquierda. ¿Sí? Bueno, esto sería el segmento o el esquema arterial de nuestro embrión en el periodo embrionario. O sea, aquí arriba vemos al tubo cardíaco plegado, vemos los arcos aórticos que se van formando y aquí por debajo vemos a la arteria vitelina y en la porción caudal a la arteria umbilical. ¿Sí? Entonces esto sería nuestro esquema arterial en el periodo embrionario. ¿Sí? Las arterias que aparecen al inicio son estas. ¿Está bien? Luego las demás se van a ir generando por la angiogénesis, van a ir apareciendo por ramificaciones a medida que van apareciendo los órganos. ¿Sí? Bueno, entonces ya vimos. Y por último, tenemos que observar el desarrollo de las arterias coronarias. ¿Cómo se van a formar las arterias coronarias? Porque aquí nosotros tenemos a nuestro tubo cardíaco. Professora, na artéria interna, na artéria umbilical. Sí, ya le voy a mostrar, pero después. Después le voy a explicar. Bueno, ¿qué pasa con nuestras arterias coronarias? Vamos a hacer un corte aquí a nivel del tronco arterial. ¿Ok?
¿Bien? Y vamos a recordar otra vez nuestro tubo cardíaco. Recuérdense que el tubo cardíaco está formado por endotelio por dentro y por fuera encontramos a la gelatina cardíaca. ¿Sí? Esa gelatina cardíaca a nivel de la región del tronco arterial va a ser invadida por ¿quién? Por células de la cresta neural. O sea, aquí también vamos a encontrar células de la cresta neural. A nivel del origen de las células de las arterias coronarias, las células de la cresta neural proliferan y forman un cordón celular. Bien, van a formar un cordón celular del lado derecho y del lado izquierdo, y a nivel del tronco arterial. Estas células de la cresta neural estimulan al epicardio, ¿sí? Acuérdense del epicardio, para proliferar en un sentido lateral, donde también las células del epicardio proliferan y protruyen formando un cordón celular. Una vez que tengamos bien formado ese cordón umbilical, esta estructura se cavita. Se va a cavitar, se va a formar un túnel de un lado y el túnel del otro lado. Entonces aquí se va a formar un nuevo vaso sanguíneo que se le va a denominar arterias coronarias. Entonces, ¿qué tiene de especial la arteria coronaria? La arteria coronaria tiene de especial la colaboración de las células de la cresta neural. ¿Sí? La primera porción o la porción más interna de las arterias coronarias van a estar formadas por las células de la cresta neural. El resto de las arterias coronarias van a ser dependientes del epicardio. ¿Está bien? Entonces aquí vamos a ver que tiene dos orígenes. Ese es el único septo, ¿está bien?, de todas las arterias que vimos. Bueno, entonces todo eso sería nuestro sistema arterial, lo más importante que vamos a encontrar durante todo el periodo embrionario. No se olviden de los arcos aórticos, de la arteria vitelina y de la arteria umbilical. ¿Sí? Bueno, ¿qué más tenemos que saber? El sistema venoso. ¿Cómo va a estar formado el sistema venoso y cuáles son las venas más importantes o los afluentes más importantes durante el desarrollo embrionario, del periodo embrionario? ¿Sí? ¿Cuándo comienza a formarse las venas en el embrión? A partir de la quinta semana. ¿Sí? En la quinta semana comienza a desarrollarse el sistema venoso. Bueno, entonces voy a borrar esto para colocar nuestro sistema venoso. Una pregunta hasta ahí. ¿Puedes volver a explicar sobre las arterias Coronarias. Las arterias coronarias tienen doble origen, es decir, va a tener dos poblaciones celulares diferentes. ¿Sí? Las células de la cresta neural que van a ingresar dentro de la gelatina cardíaca, porque este es un tubo cardíaco. Entonces aquí adentro van a estar las células de la cresta neural muy grandes, van a formar un cordón de células. Pero estas células de la cresta neural también estimulan al epicardio. ¿Sí? Recordad de que la gelatina cardíaca se va a convertir en endocardio, miocardio y epicardio. ¿Sí? El epicardio, las células del epicardio van a formar un grupo celular aquí y otro grupo celular aquí, un cordón. ¿Sí? Posterior a eso, se va a canalizar, se va a calentar y va a formar un canal que se convierte en la arteria coronaria, derecha y izquierda. ¿Sí? ¿Está? Bueno. Entonces,
hablar de cada una de las venas. Bien, son simétricas. Las venas vitelinas, ¿de dónde se originan? Y vamos a tener nuestro saco vitelino. Bien, esto sería el conducto del saco vitelino. Esto sería nuestro tubo digestivo. Bien. Entonces el saco vitelino, en la pared del saco vitelino vamos a encontrar plexos venosos, así como plexos arteriales. Estos van a confluir y van a formar dos venas vitelinas que van a ingresar a través del canal, van a rodear, van a hacer un plexo alrededor del tubo digestivo y luego termina a nivel del tubo cardíaco. Entonces aquí drenan de un lado y drenan del otro lado. ¿Sí? Entonces si nosotros hacemos un dibujo aquí más esquemático, aquí está nuestra vena vitelina que va a drenar en la porción media del orificio del seno venoso. Vena vitelina derecha y la vena vitelina izquierda. Pero su trayecto va formando plexos venosos, es decir, una anastomosis entre una vena y otra. ¿Bien? Bueno, ¿qué va a pasar? Durante el trayecto también vamos a encontrar el origen y el desarrollo de un órgano muy importante. ¿Sí? Esto sería nuestro tubo cardíaco, aquí arriba, esto sería el seno venoso, y aquí abajo vemos el origen de un órgano que es el hígado. Recuérdense que el hígado se va a formar para formar lo que sería el tabique transverso, separar el corazón por arriba y la cavidad abdominal por debajo. Entonces aquí tenemos al hígado. ¿Sí? El hígado en su origen se encuentra en la línea media anterior. Entonces si vamos a dibujar aquí al hígado, le vamos a dibujar aquí. Bien, al inicio se origina en la línea media, bien pequeña. Luego a medida que va creciendo, se va desarrollando, va proliferando, el hígado va a incorporar dentro de su parénquima a las venas vitelinas. Las venas vitelinas. Entonces perforan también las venas vitelinas al hígado en su trayecto. A medida que van avanzando, van perforando el hígado. ¿Sí? Entonces eso nos deja tres porciones de las venas vitelinas. Una porción suprahepática, una porción intrahepática, una porción infrahepática. ¿Sí? ¿Está bien? Tres porciones de la vitelina. Bueno, ¿qué va a pasar con las vitelinas? Las venas vitelinas del lado izquierdo reciben menor flujo sanguíneo. Se van recibiendo poco flujo sanguíneo. A medida que van recibiendo poco flujo sanguíneo, las venas se van disminuyendo de tamaño, se van atrofiando y van desapareciendo. ¿Sí? Entonces en el segmento suprahepático, la vena vitelina izquierda desaparece. ¿Sí? Quedando del lado derecho. Entonces como el lado derecho va a recibir toda la sangre con flujo sanguíneo, entonces el lado derecho, la vena vitelina, se dilata del lado derecho es el que se va a dilatar, el que permanece. Y el lado izquierdo ya desapareció. ¿Bien? Aquí se va a formar un conducto que se le llama conducto hepatocardíaco. ¿Sí? El conducto hepatocardíaco. ¿Bien? ¿Qué pasa con las vitelinas intrahepáticas? Se ramifican y forman los sinusoides hepáticos. De aquí se forman sinusoides hepáticos. Las vitelinas intrahepáticas. Y las
del lado izquierdo también se va a degenerar hasta encontrar la primera anastomosis que vamos a encontrar aquí. ¿Está bien? La primera anastomosis va a formar un vaso sanguíneo muy importante. ¿Está bien? Todo esto. Bueno, la vena vitelina infrahepática, el lado derecho, la que se encuentra por arriba de la anastomosis, va a formar una vena que se le llama vena porta. ¿Sí? La vena porta. El segmento infrahepática, al lado derecho, vena porta. ¿Bien? ¿Cómo se forma la vena porta según la anatomía? Por la confluencia de quiebre. La esplénica, muy bien, la esplénica, esto va a ser la esplénica, la vena esplénica con la mesentérica superior, ¿sí? Entonces esto es la mesentérica superior, se va a convertir a la mesentérica superior y esta sería la vena esplénica, ¿bien? Y esto se convierte en la mesentérica inferior, ¿sí? Que es una afluente de la vena esplénica. Infra, ¿sí? Vamos a dividir aquí entonces. Supra, hepática, intra, hepática y la infra hepática. ¿Está bien? Bueno, entonces ya vimos que de las dos vitelinas, derecha a izquierda, se van modificando y van generando vasos sanguíneos que permanecen en la anatomía definitiva. ¿Sí? ¿En qué se va a convertir este conducto hepatocardíaco? ¿Qué nos falta ahí? La vena cava inferior. ¿Sí? La vena cava inferior, pero el segmento suprahepático. ¿Bien? ¿Sí? Bueno. Entonces, el conducto hepatocardíaco se convierte en la vena Professor, onde é que fica o conduto hepático como aí? sí, espera, todavía no vimos. Bueno. Bueno, saquen foto de esta imagen porque vamos a modificar. ¿Verdad? Bueno, voy a sacar nada más del nombre. Continuamos aquí en color azul, las vitelinas, ¿sí? Ahora vamos a hablar de las umbilicales, ¿sí? Las venas umbilicales se originan del cordón umbilical. Entonces aquí vamos a dibujar la placenta, ¿bien? Cara materna, cara fetal. Vemos aquí el cordón umbilical que va ingresando. Cordón umbilical. ¿Bien? ¿Sí? A nivel de los vasos intervellosos, es decir, a nivel de las velocidades terciarias, las velocidades terciarias confluyen entre sí. Los vasos que se encuentran dentro de las velocidades terciarias confluyen y forman dos venas. Una vena umbilical derecha y una vena umbilical izquierda. Ellas van directo y drenan a nivel del seno venoso. ¿Sí? Entonces vamos a dibujar aquí. Esto sería la vena umbilical derecha que drena la región
contrario a la vitelina, que la vitelina perfora el hígado, o sea que va a rodear el hígado. Pero la vena vitelina va a hacer un cortocircuito con la vena vitelina. Entonces aquí vamos a ver antes de que desaparezca la umbilical, hace un cortocircuito, una conexión con la vitelina izquierda. ¿Está bien? Pero luego la vitelina izquierda se va a degenerar y va a permanecer esa pequeña conexión. ¿Bien? Bueno, ¿qué va a pasar con la umbilical? La vena umbilical del lado derecho va a desaparecer por completo. ¿Sí? Desaparece por completo, no genera absolutamente nada. ¿Sí? Del lado izquierdo, el segmento suprahepática también va a degenerarse. Entonces la umbilical únicamente va a entrar en contacto aquí con la vitelina del lado izquierdo, que luego va a formar un conducto bastante grueso en el segmento intrahepático, ¿sí? Y va a comunicarse con el conducto hepato-cardíaco. ¿Bien? Este conducto, que es el conducto intrahepático, se le va a denominar conducto venoso de Aranzo. Conducto venoso de Aranzo. Bien, le conocen al ligamento venoso de Aranzo. En el desarrollo embrionario es un conducto permeable. Bien, entonces, ¿cómo se forma el conducto venoso? Por la anastomosis de la umbilical con la vitelina en el segmento intrahepático. ¿Sí? Entonces, ¿qué permanece aquí? Permanece la vena umbilical izquierda. Entonces aquí vamos a eliminar una vena. Vino una vena, queda solamente una vena. ¿Qué más tenemos aquí? Las arterias umbilicales. ¿Cuántos son? 2. Entonces, si nosotros hacemos un corte de nuestro cordón umbilical, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar una vena y las 2 arterias. ¿Sí? 2 arterias. ¿Se recuerdan de este dibujo? Del cordón umbilical. Bueno, es por eso que el cordón umbilical tiene 2 arterias y una vena. ¿Sí? Porque la vena umbilical derecha se degenera al inicio, está presente, pero luego se degenera. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, la pregunta del examen es: ¿cuáles son los componentes del cordón umbilical? ¿Qué hay aquí adentro? 2 arterias y una vena umbilical. ¿Pero cuál de la vena umbilical? ¿Derecha o izquierda? Izquierda. Muy bien, la vena umbilical izquierda. Eso es lo que voy a preguntar siempre. ¿Bien? Componentes del cordón umbilical: la arteria umbilical derecha, la arteria umbilical izquierda, la vena umbilical izquierda. ¿Sí? Bueno, entonces, vena umbilicales ya está. ¿Sí? Nos falta la última, que es la, ¿cuál nos falta? La cardinal. ¿Está bien? La cardinal. La vena cardinal. ¿Sí? Vamos a hablar de las cardinales. ¿Qué hacen las cardinales? Las cardinales drenan toda la sangre de todo el embrión. ¿Sí? ¿Bien? Entonces, vamos a encontrar que hay cardinales que drenan la sangre de toda la región cervical, torácica del embrión, y hay otra cardinal que drena toda la región caudal de nuestro embrión. ¿Sí? A las que van a drenar el segmento cervical craneal se le llaman vena cardinal anterior. Las que drenan el segmento caudal se le llama vena cardinal posterior. La vena cardinal posterior. Estas 2 venas confluyen y forman una vena cardinal
cardinales también se anastomosan entre sí. Entonces vamos a ver aquí la anastomosis entre las cardinales anteriores y la anastomosis entre las cardinales posteriores. ¿Sí? Se anastomosan entre sí. ¿Está bien? Bueno, ¿qué va a pasar? Toda la sangre del flujo izquierdo es menor que el flujo derecho. Entonces la cardinal anterior del lado izquierdo va a degenerarse. ¿Sí? Entonces vamos a ir eliminando, degenerando todo este segmento, ¿está bien? Hasta la anastomosis. Donde hay anastomosis, paramos. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que va a permanecer? Va a permanecer esta anastomosis que vemos aquí, que se va a convertir en una vena que se le va a denominar vena brachiocefálica izquierda. ¿Sí? Entonces, esa anastomosis forma la vena brachiocefálica izquierda. Y por eso la vena brachiocefálica izquierda tiene un trayecto bastante largo. Aquí vamos a encontrar a la vena brachiocefálica derecha. ¿Sí? La fusión de la brachiocefálica derecha-izquierda que va a formar la vena cava superior. ¿Sí? Entonces esto va a aumentar de tamaño, se va a dilatar y va a formar la vena cava superior. ¿Sí? Que va a llegar al seno venoso derecho. Todo esto va a formar vena cava superior. Entonces ya tenemos la vena cava superior y ya tenemos la vena cava inferior. ¿Sí? Entonces la pregunta del examen es: ¿cuál es el origen de la vena cava superior? Cardinal anterior derecha y la cardinal común derecha. Está la común y la anterior. ¿Sí? Derecha. Todas ellas van a formar la vena cava superior. ¿Sí? ¿Cuál es el origen de la vena brachiocefálica izquierda? La anastomosis entre las cardinales anteriores. ¿Sí? ¿Está? Bueno, entonces vamos continuando con nuestro sistema cardinal. Tenemos la cardinal posterior. La cardinal posterior es un poco complicada porque tiene dos afluentes que también forman estructuras muy importantes. Vamos a buscar aquí. Bueno, voy a dibujar aquí un embrión que mira para abajo. Y la región ventral está mirando para abajo solamente para que puedan entender la disposición de los dos afluentes. Y está el corazón. Bueno, esta sería la cardinal anterior. ¿Sí? Esto sería la cardinal posterior. ¿Verdad? Se unen o confluyen entre sí y forman la cardinal común. ¿Sí? ¿Está bien? Esto del lado izquierdo. Nada más. ¿Está bien? La cardinal anterior ya sabemos en qué se va a convertir. La cardinal posterior recibe dos afluentes. ¿Cuáles son los dos afluentes de esta cardinal? Vamos a encontrar una vena que se le llama supracardinal. ¿Sí? Aquí vemos la vena supracardinal. Para que se recuerden, supracardinal, coloqué entonces de esta manera. Entonces está la cardinal posterior y por arriba de la cardinal posterior. Supracardinal. Si hay una supracardinal, significa que hay una subcardinal. Por debajo. ¿Está bien? Entonces hay una vena subcardinal. ¿Qué hace la supracardinal? La supracardinal va a recoger toda la sangre de
la región torácica, la región posterior del tórax. ¿Bien? Y la subcardinal va a estar relacionada con el origen de las gónadas y del segmento renal, del riñón. ¿Sí? Se encarga de recoger toda la sangre en la región renal. Bien, entonces vamos a colocar aquí, ¿sí? Vamos a utilizar un nuevo objeto. Entonces aquí vamos a dibujar. ¿Puedo borrar eso? Ahora sí. Entonces aquí está. Aquí vemos cardinal anterior, cardinal posterior. Estas serían las cardinales comunes. Y vamos aquí al corazón, que llega a este nivel, las cardinales comunes. ¿Sí? ¿Se entiende el esquema? Más o menos. ¿Qué pasa con las cardinales? Si vamos a dibujar o vamos a observar en la vista anterior a la supracardinal, vamos a ver también que la supracardinal tiene una vena supracardinal derecha y una vena supracardinal izquierda. ¿Sí? ¿Qué pasa con estas dos? También se anastomosan. ¿Sí? Tienen también un cortocircuito de derecha a izquierda. ¿Sí? Bueno, ¿qué va a pasar? La supracardinal va a comunicarse también con esta cardinal común, del lado derecho y del lado izquierdo. ¿Sí? Se comunican también con la cardinal posterior porque son afluentes de la cardinal posterior. Entonces aquí también hay una anastomosis. ¿Sí? Las supracardinales entre sí se anastomosan, pero también se anastomosan con la cardinal posterior. ¿Está bien? Bueno, ¿qué va a pasar? Del lado izquierdo va a perder la conexión con la cardinal izquierda, ¿sí? Con la cardinal posterior. Esto va a formar del lado derecho más la anastomosis, todo esto que vemos aquí, más la supracardinal del lado izquierdo, todo esto va a formar la vena hemiásica. ¿Sí? Porque recuérdense que va a recoger toda la sangre de la papilla costal del tórax. Entonces la hemiásico tiene ese trayecto bastante largo, ¿sí? Que ahora sí ya tiene sentido. Y del lado izquierdo, del lado derecho, ¿en qué se va a convertir la supracardinal derecha? En la vena ácido. Muy bien, vena ácido. ¿Sí? Entonces, del lado derecho, la supracardinal del lado derecho se convierte en la vena ácido y la anastomosis más la del lado izquierdo se convierte en la vena hemiásica. ¿Sí? Entonces, la supracardinal, la pregunta es, ¿cuál es el origen embriológico de la vena ácido y la hemiásica? ¿De dónde se origina? De la vena supracardinal. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces recuérdense de la supracardinal. Bueno, ahora vamos con la subcardinal. Entonces la subcardinal, imagínense que está por delante en la región abdominal. ¿Sí? Lo vamos a traer para adelante. Aquí, subcardinal del lado derecho, subcardinal del lado izquierdo. ¿Sí?
También aquí se origina del mismo tejido, también se origina las gónadas. ¿Sí? ¿Cuáles son las gónadas? El ovario y el testículo, que también se originan del mismo segmento. Bien, bueno. Entonces vamos a ver que del lado izquierdo la anastomosis va a profundizarse en el parénquima renal. ¿Sí? ¿Qué va a formar la anastomosis? Va a formar la vena renal izquierda. ¿Sí? Toda la anastomosis va a formar la vena renal izquierda. Entonces, por eso la vena renal izquierda tiene ese trayecto bastante largo. ¿Muy bien? ¿Sí? Se origina de la vena de la anastomosis de la subcardinal. ¿Está bien? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el origen embriológico de la vena renal izquierda? De la anastomosis de quién? La subcardinal. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, ¿qué va a pasar con el segmento superior y con el segmento inferior? El segmento superior va a dar origen a la vena suprarrenal. La vena suprarrenal. Y la inferior va a ser la vena gonadal, ya sea la vena ovárica o la vena testicular. ¿Sí? Entonces ahí vemos que la vena suprarrenal y la vena gonadal drenan en la vena renal izquierda. ¿Sí? Ahora se entiende. Mais ou menos. Foi muito Professor, estranho. Mas essa sessão de uma cesta operária ao abdominal? Da artéria abdominal? Vamos a ver. Bueno, me está confundiendo. Espera, Então, mas você só termina a suprarrenal, uma gonadal, elas drenan en la vena renal izquierda. ¿Sí? Porque esta es tu vena renal izquierda. Entonces, la vena suprarrenal y la vena gonadal drenan o terminan a nivel de la renal Cardinal começou só aqui, né? Lá no cardinal. Ou não? Sí, estos son afluentes de la cardinal posterior. Sí, todos terminan en la cardinal posterior. Sí. Bueno, si vamos a ver aquí, esto va a drenar. ¿Verdad? Bueno, ¿qué pasa del lado derecho? ¿Qué pasa con la subcardinal del lado derecho? Sabemos que las del lado derecho van a dilatarse, entonces esto se va a dilatar, aumentar de tamaño. Entonces, ¿dónde va a Vai ficar drenar? dilatando aí, então. Qual é essa que está dilatando aí? E qual é essa que está dilatando agora? ¿No entendí? Qual é essa veia que está dilatando agora? De la gonadal. Esa es la gonadal. Ah, é. E essa Esa aí? es la suprarrenal. Esta es la vena renal izquierda. Y esta que vamos aumentando y vamos dilatando se le llama vena cava inferior, pero el segmento renal. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces la vena renal izquierda, ¿dónde termina? En la vena cava inferior. ¿Sí? Entonces aquí directamente estas venas drenan en la vena cava inferior. ¿Sí? ¿Está? Bueno, la vena gonadal, la vena suprarrenal y la vena renal derecha drenan directamente en la vena cava inferior. ¿Sí? A diferencia de la vena suprarrenal izquierda y la gonadal izquierda que drenan en la vena renal izquierda. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Recordaron algo de anatomía? Sí, son cosas que se preguntan bastante. Ajá. Por eso. Bueno, entonces tenemos un segmento, ya tenemos dos segmentos de la vena cava inferior. La vena cava inferior tiene varios segmentos, ¿sí? En su origen embriológico. El segmento suprahepático es de la integrina derecha. El segmento renal de la vena cava inferior es de la subcardinal.
acá, ¿qué va a terminar? ¿Qué va a pasar con nuestra cardinal posterior? ¿Qué pasa con esta cardinal posterior? Ellas se anastomosan aquí. ¿Está bien? Se van a anastomosar. La del lado izquierdo, ¿qué va a pasar con el lado izquierdo? Se degenera. Muy bien. Se va a degenerar. Todo esto ya se degenera. Aquí también esto se degenera. Bueno, ¿qué pasa con el segmento superior de la cardinal posterior? También se degenera, pero va a quedar un pequeño segmento aquí, ¿sí? Que se va a dilatar y va a formar el último segmento de la vena cava inferior, ¿sí? Luego ellas van a fusionarse entre sí, porque todos los órganos que vamos a ver aquí están creciendo, entonces ellas van a migrar. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Qué pasa? Esto se va a convertir en ¿qué? En la ilíaca común y derecha. Ilíaca común derecha. ¿Sí? Y esta anastomosis que se vuelve aquí, ¿en qué se va a convertir? En la vena ilíaca común izquierda. Por eso la ilíaca izquierda también tiene un trayecto transversal y bien alargado, ¿sí? Y la ilíaca derecha tiene un trayecto, ¿está bien? Longitudinal, ¿sí? O vertical, ¿sí? Para concluir y formar la vena cava inferior. Bueno, entonces vamos a completar aquí nuestro segmento. Vamos a trasladar aquí. ¿Y qué nos falta? Nos falta la vena cava. Entonces, origen embriológico de la vena cava inferior. Vena vitelina derecha, vena subcardinal derecha y la cardinal posterior derecha. ¿Sí? Tiene 3 segmentos embriológicos. ¿Sí? Bueno, entonces ya tenemos la vena cava inferior completa, ya tenemos la vena cava superior completa. ¿Sí? ¿Está bien? Aquí esto va a desaparecer. Y nos falta saber qué va a pasar qué va a pasar con la cardinal común, porque va a sobrar aquí la cardinal común, ¿sí? Ustedes ven aquí, no se degeneró la cardinal común izquierda. La cardinal común izquierda se va a convertir en la vena oblicua, ¿sí? Cita una vena oblicua, ¿bien? ¿Qué pasa con el seno venoso derecho? Se incorpora en la cara posterior de la aurícula derecha. Pero ¿qué va a pasar con el seno venoso izquierdo? El seno venoso izquierdo va a disminuir de tamaño y también se va a incorporar en la aurícula derecha. Seno venoso que se va a convertir en un seno venoso coronario. Seno coronario, ¿sí? Se encuentra en la cara posterior de la aurícula izquierda. ¿Qué es el seno coronario? Es la vena que va a recoger toda la sangre del corazón y toda la sangre desoxigenada del corazón que se recoge termina desembocando en la aurícula derecha para que vuelva a oxigenarse nuevamente. ¿Sí? Ese es el seno coronario. ¿De dónde se origina el seno coronario? El seno venoso derecho. ¿Sí? Izquierdo. ¿Sí? Bueno, creo que mi computadora, como ustedes también ya, ¿ya? Ah, o meu acabou
donde se encuentra la vena oblicua también, y la vena oblicua sería originado de la cardinal como izquierda. El seno coronario